La conmemoración de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia hizo que el país volviera a hablar de un episodio doloroso, de los muchos que han sacudido a Colombia en materia de violencia y terrorismo. Y el terrorismo no solo afecta a Colombia. A lo largo de la historia hay numerosos atentados que han marcado el desarrollo de los países y que han generado también reflexiones sobre qué es terrorismo y cómo combatirlo. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, estos son días de conmemoraciones en Colombia. Y bien nos sirve para hablar de historia, no solo de Colombia, sino historia de nuestra sociedad contemporánea y del mundo. Me refiero, entre otras cosas, a la muy triste y dolorosa conmemoración de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Un hecho vergonzoso, lamentable, del que se ha hablado por estos días en todo lado, con todas las aristas posibles, con toda la polarización posible de por medio. Pero en el fondo hay una palabra que vuelve a sonar y es la palabra terrorismo. Y cuando uno habla de terrorismo, habla de terror, de miedo, de cobardía, pero ¿sabe qué me parece infamemente paradójico? Y excúseme el calificativo, y quiero arrancar con eso su opinión, Teresita. Algunos lo ven heroico, y no le estoy metiendo política, pero algunos dicen el terrorismo se justifica por X o Y injusticia, por X o Y circunstancia. El terrorismo no tiene ninguna justificación, Teresita. Lo terrible, Juan Roberto, de eso que estás diciendo es que es tan cierto que muchas veces las víctimas del terrorismo no son realmente a quien se le está mandando un mensaje. Por ejemplo, si yo me salgo del Palacio de Justicia y pienso en el Nogal, las víctimas del Nogal no eran el enemigo de nadie. ¿Qué culpa tenía uno de los empleados de que las FARC quisieran atacar al gobierno de Álvaro Uribe? Era mandar un mensaje al gobierno a través de terceros. Y eso es lo que yo veo terrible en el terrorismo, que utilizan a inocentes, a terceros, para mandarle a través de Juan un mensaje a Pedro. Es lo que pasó con Pablo Escobar, el terrorismo que emprendió contra Colombia en finales de los 80, comienzos de los 90, carros bomba, explosivos, ataques indiscriminados, caía gente que no tenía nada que ver en esa famosa guerra de ellos, y mire todos los daños que causaron y todo el dolor que provocaron. Son víctimas que son ajenas al conflicto y son quienes salen perdiendo, muriendo, crucificados en un conflicto que no es necesariamente el de ellos, además con armas, y esto es la otra parte que es terrible del terrorismo, que es que convierten en algo de uso todos los días, una pipeta de gas, los nitrógenos, lo que utilizan, los fertilizantes que se utilizan en el campo, todo lo convierten en material de guerra. Eso es terrible. Un dron. Un dron. Hoy por hoy, miren lo que hemos llegado. Teresita, pero antes de, o mejor, en medio de estas reflexiones, volvemos a hablar desde la coyuntura de las noticias. Nos devolvemos en el tiempo, en la historia. ¿Dónde nace el terrorismo? ¿Hay algún registro que diga que un hecho marcó la historia espantosa del terrorismo a lo largo de la humanidad? Ha habido historias de asesinatos a lo largo de la humanidad. Es más, la palabra asesinato viene de la palabra hashish, porque empiezan ciertas sectas en Centro de Asia, que fumaban mucho hashish para ir a matar al enemigo. Entonces los llamaban los que cometían asesinatos. Estaban con hashish y mataban a la demás gente. Pero la palabra terror viene de la Revolución Francesa. Ha existido el terrorismo antes, pero terror, se llama el régimen de Robespierre en 1890, por ahí 1780, la Revolución Francesa, cuando él tuvo un régimen despiadado en contra de sus opositores, matando a sus enemigos y a sus amigos que lo criticaban. Entonces lo llamaban el régimen del terror. De ahí nace la palabra un terrorista, el terrorismo y terrorista. Muy bien. Y el terrorismo ha tenido muchas caras, muchas justificaciones, como lo decíamos al comienzo. Pero al final del camino me quedo con esa reflexión, con víctimas inocentes siempre. Siempre. Es utilizar a terceros. Es una manera y esto es otra cosa que me parece muy dramática, es llamar la atención para que la gente hable del tema y tomen conciencia de otra idea que nada tiene que ver con la pobre persona que murió en el atentado terrorista. Y ahí entonces ha habido toda clase de estrategias, no hablar del tema, no darles publicidad, pero eso es como tapar el sol con las manos y el terrorismo
sigue siendo un tema que a muchos les atrae, lo leen, lo buscan. En Google es de los temas más rebuscados. Buscan qué es terrorismo, qué es un acto terrorista, cómo se comete un acto terrorista. Y es que es una oda a la creatividad perversa. Quienes reivindican lo que ocurrió hace más de 500 años con el descubrimiento de América, dicen que aquí hubo un genocidio de los españoles con los indígenas que habitaban esta parte del mundo. Pero también he leído algunos historiadores que hablan de terror y terrorismo. Sí, dicen que fueron actos terroristas, sí. Porque acabaron. El terrorismo es usar, si uno se va a las definiciones políticas, usar la violencia con un fin político. Ahí tenían un fin político que era agrandar los imperios, el imperio español, el imperio británico. Un fin político en el que los que mueren son no combatientes. No combatientes quiere decir yo le puedo declarar la guerra a un grupo o a un país, por decir algo. Los que no son parte del ejército del país son civiles no combatientes y los que no son parte del grupo al que yo le declaro la guerra son no combatientes. Y el terrorismo en el 99% de los casos mata a no combatientes, personas ajenas al conflicto. Usted me está definiendo, Teresita, escuchándola, pues prácticamente la historia de la humanidad. En esas nos la hemos pasado en este planeta. Todo el tiempo, desde hace milenios, desde los persas, los que atacaban a los enemigos en las caravanas, los grandes sitios, por ejemplo el sitio de Jerusalén en las cruzadas, en 1200, 1300, cuando los dejaban sin comida, sin hambre. Los grandes sitios eran ataques a la población civil para lograr un objetivo político. Imagínese eso. Teresita, usted habla del objetivo político. Vengámonos más de para acá. La Primera Guerra Mundial. Ahí hubo actos con objetivo político, pero con terrorismo. Empezó por un acto de terrorismo. Claro. El acto en contra del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero, el sobrino en ese momento del emperador de Austria, del imperio austrohúngaro, a quien matan en Serbia de un disparo a él y su señora, en un acto que se llamaba de terrorismo anárquico, buscar el desorden, generar caos, acabar con los imperios. El gran objetivo político en ese momento era acabar con los imperios, y matan a esta pareja, y por el hecho de que ellos tenían alianzas, los unos con Rusia, los otros con Alemania, terminó el mundo en esa Primera Guerra Mundial. Y vengámonos más de para acá, en nuestra historia reciente del planeta, del mundo. El terrorismo se ha convertido además en un hecho mediático. Con la llegada de los medios de comunicación, muchos actos terroristas buscaban visibilidad. De hecho, hoy lo buscan. Pero hubo uno que, incluso hay una película, hace poco la vi, maravillosa por la forma en que los periodistas la cubrieron, que fue el secuestro durante el arranque de los Juegos Olímpicos de Múnich. Eso fue en el 72, estamos hablando hace más de 50 años, 53 años. Terrorismo en televisión, terrorismo transmitido, casi que en vivo. Terrorismo en vivo el 5 de septiembre del 72 en Múnich, los Juegos Olímpicos. Un comando de fuerzas de la OLP, una arista, por decirlo, de la OLP, la Organización de Liberación Palestina, se tomó los lugares donde estaban hospedados, alojados estos deportistas israelíes, y los secuestró. Fueron 11 que murieron ese día, después en un helicóptero con los terroristas tratando de salir del complejo, y fue dramático. Ese hecho, por ejemplo, Juan Roberto, cambió la manera en que se enfrenta el terrorismo en Europa. Usted me corregirá, y fue cuando crearon los primeros comandos antiterroristas en el mundo. Exactamente. A partir de ahí, en Europa y la Interpol crearon oficinas especializadas no para combatir crimen o enemigos declarados, sino el terrorismo en sus países y en el mundo. ¿Y cuál es la diferencia? Es decir, ¿qué hizo que se denominaran comandos antiterroristas? ¿Cómo se combate a un terrorista? Buscando grupos que anuncian. El terrorista, como le gusta lo mediático, le gusta figurar, le gusta que hablen de él, suele, anunciar es un decir, pero decir yo algún día voy a cometer un atentado contra tal, usted es mi enemigo. Y es buscar a esa gente, buscar a la gente como la OLP en los años 70, 80, que cometía actos terroristas, las Brigadas Rosas en Italia, buscar estos grupos que no son grupos armados de un país que cometen actos violentos. El ataque, por ejemplo, a la sede del FBI, me estaba acordando hace 30 años, eso fue en Oklahoma, ¿no? Abril del 95. Yo me acuerdo el hueco, uno veía por televisión esas imágenes, el hueco, sobre todo que el camión, ahí es donde hablamos de fertilizantes. Bueno, y de para acá, entonces, es que cada
cada hecho que sacude al mundo, estoy mirando acá, es terrorismo. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en Tokio con el gas sarín también hace 30 años, ¿no? Que eso era impensable. Eso, en Tokio, en el metro, unas bolsitas como del mercado, llenas de gas sarín, unos señores muy elegantes con paraguas. En el momento en que se salieron del metro, pincharon la bolsa, soltaron el gas, ellos salieron, las puertas se cerraron y murieron los que quedaban adentro. Sí, y también váyase más hacia Asia, y fue lo que ocurrió en este teatro en Chechenia, sí. Que ahí no fue ni con gas sarín ni con explosivos, fue con a bala, a punta de fusil. A bala. Terroristas separatistas chechenos que se tomaron el teatro para clamar su independencia, celebrar su independencia. Tomaron cerca de 900 víctimas. Ahí los rusos, con un gas anestésico, una especie de anestesia, lo echaron por entre los ductos del aire acondicionado, pero para estar seguros que mataban a los terroristas, echaron gas en exceso y terminaron matando también a 112 de los rehenes que había. Nos quedaríamos aquí toda la noche hablando de estos actos, pero tal vez los que marcaron un antes y un después, sin duda, son los del 9/11 en Estados Unidos, porque pusieron al mundo otra vez a hablar de cómo luchar contra el terrorismo. Sí, y cambiaron todas las maneras en que uno, por ejemplo, se sube a un avión, cómo funciona un aeropuerto, todo eso, la nueva seguridad. Ya habían empezado con un atentado que fue un avión de Pan American sobre Escocia en los años 80. A partir de ahí empezaron a hacer requisas más duras para subirse uno al avión, pero el 11 de septiembre cambió la legislación, cambió la manera en que el mundo enfrenta el terrorismo. Naciones Unidas se unió una semana después por primera vez. La mayoría de los países dijeron, estamos todos unidos en contra del terrorismo. Las pocas veces que se han unido frente a un tema. Cambió la manera, como decían, que montamos en avión, y otra vez la cuestión mediática. Cambió la manera, eso fue todo filmado en vivo, los dos aviones cuando se estrellaron. Y hay ejemplos después, lo que pasó en Madrid, lo que pasó en Londres, lo que pasó en París, con Charlie Hebdo, entre muchos otros, pero me devuelvo a Colombia, porque en Colombia lamentablemente somos expertos en ser testigos y víctimas de estos actos terroristas. Y me decía un general alguna vez, Teresita, que el terrorismo es prácticamente imposible de combatir. ¿Usted cree lo mismo según lo que ha visto a lo largo de la historia? Creo lo mismo, y en algún libro sobre terrorismo una vez leí lo que decía antes, tratar de combatir el terrorismo, de decir el terrorismo no existe, es un crimen con diferentes connotaciones, es tapar el sol con las manos, es algo imposible de hacer. ¿Un terrorista nace o se hace? Yo creo que se hace. Yo creo que hay mucho resentimiento si uno le busca el tema político o religioso. Yo creo que se hace a través de creencias y de ideas y de la frustración muchas veces de que creer que esa es la única salida que tiene. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.